Continuando con la propuesta de elaborar videos para acercarnos a cada uno de los docentes y los alumnos y alumnas de los profesorados, para enmarcar las líneas de trabajo de la Dirección Provincial de Educación Inicial, queremos compartir con ustedes algunas ideas en relación a un aspecto que para nosotros es central, que tiene que ver con la marca que queremos darle a nuestra gestión en relación a poner en el centro de la escena el tema de la enseñanza. Para nosotros, la enseñanza es el aspecto más importante que tiene que ver con la tarea ético-política de cualquier docente, y no es que abandonemos la importancia que para nosotros tiene el aprendizaje de los niños, pero ese aprendizaje de los niños solo es posible a través de la tarea de enseñanza que encara cada uno de los docentes en su propuesta de trabajo. ¿Qué quiere decir que la enseñanza es central en nuestra propuesta? Nosotros creemos que enseñar significa poder transmitir un legado cultural a las nuevas generaciones. ¿Eso cómo se traduce? Se traduce a través de una propuesta curricular que marca contenidos centrales que una gestión establece para sus alumnos, ¿sí? Cualquiera sea el nivel que se trate, y en función de esa propuesta de contenidos, hay una tarea que realizamos todos los docentes que tiene que ver con una selección de esos contenidos, una contextualización de esos contenidos a cada uno de los grupos que tenemos a cargo, y a partir de esa selección de los contenidos, la propuesta, por supuesto, de cuáles van a ser las actividades de enseñanza que vamos a ofrecer, cómo vamos a organizar el tiempo y el espacio, cómo vamos a organizar los grupos, qué consignas vamos a ofrecer, cuáles van a ser entonces los materiales que vamos a poner a disposición. Esta es una tarea que cada uno de ustedes encara en su cotidianidad, digamos. Esa tarea tiene características diferentes según sea el grupo con el cual estemos trabajando, por supuesto. Pero esas variables de tiempo, espacio, por supuesto, organización de los grupos, materiales, siempre van a estar presentes en cualquiera sea las edades con las que estemos trabajando, asumiendo características particulares en función de cada uno de los grupos. Nosotros establecimos fundamentalmente a partir de la situación de pandemia que vivimos en el año 2020, la continuidad pedagógica entre el año 2020 y 2021. Seguramente vamos a tener jardines que van a estar con una presencialidad mayor y otros que van a tener una menor presencialidad. Esto va a determinar entonces la necesidad de pensar cómo va a ser la acogida de esos niños a las instituciones, esos niños que han tenido diferente tipo de experiencias en este año sin poder concurrir al jardín. ¿Cómo vamos a habilitar entonces los espacios de encuentro con otros niños? ¿Cómo vamos a habilitar la posibilidad de poner la palabra para poder escuchar lo que esos niños nos quieran comunicar? Y fundamentalmente, dar tiempo. Nosotros pusimos en relación con el diseño curricular algunos contenidos de algunas áreas que para nosotros eran centrales. Esas áreas centrales siguen teniendo
importancia fundamental en esta nueva etapa. Ahí un aspecto fundamental era el tema del juego. El juego, para que se desarrolle, necesita tiempo. Por lo tanto, es importante que las primeras propuestas que nosotros hagamos a los grupos cuando vuelvan a los jardines estén pensadas en términos lúdicos, organizadas de tal manera que los niños puedan encontrarse con otros niños, que los niños puedan organizar juegos, que puedan encontrar materiales adecuados para desarrollar esos juegos. No es, digamos, pensar que de entrada vamos a poder desarrollar un intercambio con todos los niños, me parece que es algo que seguramente no va a ocurrir. Es fundamental para que los niños tengan la posibilidad de poder hablar, de poder transmitir sus sensaciones, sus emociones, sus necesidades, que se establezca un lazo de confianza. Por lo tanto, en esta primera etapa de iniciación es central construir ese espacio de confianza. Y ese espacio de confianza se construye a partir de estar presente, de estar observando, de poder acompañar desde la mirada, desde el gesto, desde la canción, el desarrollo de esos niños en estos primeros encuentros con otros niños después de tanto tiempo de haber permanecido en sus hogares. El otro aspecto sobre el cual nosotros ponemos fuerte hincapié tuvo que ver con, o tiene que ver, con los lenguajes artísticos. Continuar con la importancia que le dimos a todo el tema de la literatura, pero la literatura como encuentro con la palabra poética, con el goce estético que despierta escuchar un texto maravilloso narrado por el maestro o leído desde el libro, que permite que los niños ingresen en ese mundo ficcional a través de la palabra bella, la palabra poética. De tal manera que, así como logramos que los cuentos, las poesías, los trabalenguas, las adivinanzas estuvieran presentes en la cotidianidad, tenemos que sostenerlas en este nuevo tiempo. Es decir, que cotidianamente la palabra poética tiene que estar presente en nuestras propuestas educativas. El otro aspecto que me parece importante, porque ha sido lo que han tenido menos oportunidad de desarrollar los niños, es todo lo que tiene que ver con el lenguaje visual. Los niños en general en sus hogares no han tenido materiales más que los que muchas veces los jardines ofrecieron. Por lo tanto, pensar en propuestas que permitan que los niños dibujen, pinten, modelen, desarrollen experiencias sensoriales, táctiles, que desarrollen experiencias de trabajo en espacios de distintas dimensiones, que tengan la posibilidad de desarrollar su expresión a partir de esas propuestas, ¿sí?, de trabajo sobre espacio bidimensional y tridimensional. Ahí también es importante que el docente enseñe cómo tomar un lápiz, un creyón, un marcador de manera adecuada. No es importante ofrecer técnicas porque ese no es el objetivo. Ustedes saben que es más importante que los niños tengan la oportunidad de poder explorar 2 o 3 técnicas y que a partir de ese proceso de exploración les permita poner ese proceso en relación a su propia producción que necesita ser retrabajada, que necesita también
ser observada y analizada por el mismo productor, pero también por el resto del grupo, para ir encontrando similitudes y diferencias. También en ese sentido, queremos que los niños aprendan a observar, que puedan ser, digamos, tener la oportunidad de observar la naturaleza, observar los distintos elementos presentes en el jardín o fuera del jardín, en su comunidad, pero también la presencia de producciones de otros artistas de la comunidad o que corresponden, digamos, al patrimonio que compartimos todos. Pero esa producción que ponemos a disposición no está en función de que los niños copien, ¿sí?, o que aprendan los colores primarios porque están observando la obra de Miró. Ese no es el sentido. El sentido es enriquecer las imágenes, así como enriquecemos el mundo poético a través de la literatura, también enriquecemos el mundo de la imaginación a través de poner a disposición de los niños la obra de diferentes artistas para que ellos puedan analizar qué temáticas han trabajado, qué colores han usado, qué técnica, es decir, no para reproducir, sino simplemente para analizar las distintas temáticas y poder, digamos, apropiarse de algo que es un patrimonio de todos nosotros. Por supuesto que también nosotros hacemos hincapié en otras áreas. También en este sentido pusimos, ustedes saben, la mirada en relación a las prácticas del lenguaje, pusimos la mirada en relación a la matemática, pusimos la mirada en relación al ambiente natural y social, pusimos la mirada en relación con la ESI como una propuesta que sea transversal, que permita no una tematización en una conversación, sino que esa mirada permita que los chicos puedan reflexionar a partir de un juego, de una situación, de un cuento, de una salida que permita observar cómo está organizado el trabajo en determinada institución. Es decir, no en función de dar respuestas, sino en función de problematizar, de poder ampliar la mirada en relación a temáticas que son fundamentales para el ejercicio de sus propios derechos. Ampliar la mirada en relación al ambiente natural y social es central y esto va a repercutir también en la posibilidad de enriquecer los argumentos del juego, va a permitir enriquecer sus producciones dentro del lenguaje visual, va a permitir entonces apropiarse de muchas de los aspectos que hacen entonces a su propia comunidad y por otro lado en relación a ambientes, contextos que no conocen. La mirada tiene que ser una mirada que pueda describir las situaciones que se están observando, que plantee complejizar esas miradas, no desde el punto de vista de encontrar causa-efecto, porque eso está lejos de la posibilidad de los niños, está lejos de la posibilidad de conceptualizar que tienen los niños, pero sí de poder enriquecer la mirada incorporando distintos contextos que también permita mirar con otros ojos lo cotidiano, ¿sí? Conocer cómo es la organización en una determinada
en un determinado negocio, o cómo es la forma de trabajo en una determinada producción, es decir, distintas situaciones que hacen a la posibilidad de los niños de ir mirando con otros ojos a lo mejor lo que es cotidiano para ellos, porque normalmente van a la panadería, pero nunca se pusieron a preguntar cómo se produce el pan, por ejemplo, o van a la verdulería, pero no saben cómo llegan los alimentos a la verdulería, cómo se organizan, qué pasa cuando no se vende esa mercadería, qué es lo que hacen con eso. Es decir, hay una serie de cuestiones, de preguntas que permiten que miren lo obvio de una manera diferente. En relación con las prácticas del lenguaje, nosotros creemos que los niños tienen que tener oportunidad de desarrollar su lenguaje oral. Por eso ponemos mucho hincapié en el intercambio, en la posibilidad de un diálogo, de construir un diálogo genuino. Muchas veces los docentes hablamos a los niños, pero no hablamos con los niños. Y entonces lo que queremos instalar es esta posibilidad de diálogo con ellos, de poder conversar genuinamente. Y conversar genuinamente se hace muy difícil en una ronda de intercambio, porque lo que se está conversando, no generalmente cuando son cuestiones personales, muchas veces no son del interés de todos. Y por otro lado, porque hay cuestiones que se conversan de manera más genuina cuando se conversa en pequeño grupo. Por eso nosotros ponemos mucho el acento en que las situaciones de intercambio estén en relación a temáticas que son comunes para todos. Cuando tenemos que planificar cómo vamos a organizar el día, cuando tenemos que determinar qué visita vamos a hacer y qué cosas vamos a preguntar en el lugar que vayamos a visitar, cuando queremos organizar un juego entre todos, cuando tenemos que organizar el espacio, es decir, situaciones que efectivamente convocan a todos a conversar. Pero lo que tiene que ver más con lo personal, con lo propio, con experiencias que uno quiere comunicar, tiene más sentido hacerlo de manera en pequeño grupo, de manera individual, de tal manera de que haya ese lazo de confianza con el otro para poder comunicar lo que siente, lo que piensa, lo que necesita. También pusimos mucho el acento en lo que son las prácticas de la lectura y la escritura, pensando que los niños están, digamos, en un momento en el cual se preguntan acerca de qué es esto que está escrito, tienen interés en poder aprender a escribir su nombre, por lo tanto, en las salas de los niños de 5 años y en los niños de 4 a mitad de año, empezamos a plantear situaciones que permitan que los niños comiencen a escribir su nombre, puedan escribir listados de palabras, puedan tener la oportunidad de trabajar otro aspecto que es importante, que es el dictar a otro, porque al dictar al otro se empieza a reflexionar acerca de cómo uno va a comunicar para que el otro entienda lo que yo quiero decir. Y esta posibilidad de que sea el docente el que escriba lo que el niño o el pequeño grupo de niños dicta y poder reflexionar a partir de esa lectura que hace el maestro de lo que efectivamente se dictó, permite entonces que los niños vayan apropiándose de este lenguaje particular que es el lenguaje escrito, que tiene diferencias muy marcadas con el lenguaje oral. Y por supuesto, el tema de la lectura, que implica la posibilidad de que los niños cuenten con libros, con distinto tipo de libros, y en ese sentido tenemos seguramente la oportunidad en este año 2021 de contar con nuevas bibliotecas que
están seleccionando y organizando el Ministerio de Educación Nacional, que va a permitir enriquecer las bibliotecas institucionales con nuevos libros, con textos especialmente seleccionados para el disfrute de toda la infancia, ¿sí? Nosotros también pensamos que en relación con la matemática es importante que los niños empiecen a aprender, los más pequeños, a aprender la primera secuencia de los números de manera oral, ¿sí? Esto es importante porque para aprender a contar hay que conocer por lo menos la primera decena de números, ¿sí? En su secuencia correcta, y por lo tanto las propuestas que tienen que ver con muchas situaciones de juego, donde los niños a partir del juego con las cartas, a partir del juego con los dados, a partir del juego con dominó, empiezan a utilizar, digamos, los números en situaciones que tienen sentido para ellos. Lo mismo la presencia de los números en las situaciones de juego. También es importante que los niños tengan la oportunidad de conocer distintas unidades de medida, convencionales o no convencionales, a partir también de distintas situaciones que se van a ir produciendo a lo largo del año, porque seguramente vamos a cocinar, y para cocinar hay que pesar, y para pesar hay que usar una balanza, y qué pasa si no usamos una balanza, de qué otra manera podemos saber si lo que estamos poniendo es adecuado. Es decir, pensar en propuestas donde de manera natural, así como ocurre en la cotidianidad de los hogares, aparecen unidades de medida en función de las necesidades que la propia actividad demanda. Y también pensar en propuestas que permitan que los niños, sobre todo los más pequeños, empiecen a organizar el espacio, las relaciones de los objetos entre sí, las relaciones de posiciones, el tema de poder empezar a conocer algunos cuerpos geométricos, y esos cuerpos, digamos, a partir de distintos tipos de actividades que permita el análisis de sus distintas caras, en función de propuestas que tengan un carácter central, que es el carácter de ser propuestas problemáticas. Y aquí ingreso en otro tema que me parece importante, que es cómo se organizan las distintas actividades. Yo recién nombré que sean situaciones problemáticas. Esas situaciones problemáticas suponen fundamentalmente que los chicos no tienen todos los elementos para poder resolverlas, porque si supieran cómo resolverlas, dejan de ser un problema, ¿sí? Es simplemente la aplicación de un conocimiento conocido. Esto es importante porque muchas veces los docentes creemos que cuando los niños o las niñas no pueden resolver una situación de primera instancia, esa situación no estuvo bien planificada. Y en realidad, si la pueden resolver, es que estuvo mal planificada, porque estamos haciendo una propuesta para los cuales los niños tienen conocimientos ya adquiridos para poder resolverla. De tal manera que la situación problemática se enmarca justamente en esa característica, en que permite movilizar los conocimientos anteriores para adquirir nuevos conocimientos o poner en cuestión los conocimientos que se tienen. La otra característica fundamental es que nosotros apostamos al trabajo en pequeños grupos. ¿Por qué apostamos al trabajo en pequeños grupos? Porque el trabajar con otro permite que los niños puedan ampliar la forma de representarse esos problemas y pensar nuevas formas de resolver esos problemas, escuchando al otro
o simplemente poniéndose de acuerdo en la propia acción de cómo se resuelve esa situación. De tal manera que es importante tener en cuenta que nadie nace sabiendo trabajar en pequeño grupo, que también eso es un aspecto sobre el cual nosotros tenemos que enseñar a los niños a cómo se trabaja en pequeño grupo. ¿Y cómo lo enseñamos? Haciendo propuestas de trabajo en pequeño grupo, porque solamente se aprende participando en situaciones de pequeño grupo. Algunas de esas situaciones de pequeño grupo pueden estar coordinadas por los maestros o las maestras, y en otras situaciones serán los propios chicos los que vayan encontrando la forma de ir coordinando las acciones entre sí, y será un aspecto importante que el maestro tendrá que observar para poder, a partir de esa observación, ver de qué manera aprovecha esa situación para poder reflexionar con ellos acerca de lo que sucedió en ese pequeño grupo. En este tiempo que nos toca, a que los niños sigan aprendiendo, y sigan aprendiendo a través de propuestas de enseñanza muy potentes, propuestas de enseñanzas que acerquen a los niños a poder disfrutar de lo que es la aventura del conocimiento, y que esa propuesta tenga que ver con con un desafío permanente a sus posibilidades de conocimiento. Nosotros sabemos que tenemos dos aspectos muy importantes para trabajar con los niños. Uno es el desarrollo del juego y otro es el desarrollo de propuestas que tienen que ver entonces con la posibilidad de ir apropiándose de lo que es el legado cultural, que también tiene que ver con el juego, pero no solamente con el juego, sino con lo que es propio de nuestra cultura, porque estamos formando ciudadanos. Por eso nuestra gestión como educadores es una gestión ético y política, justamente porque estamos formando ciudadanos que, a partir de las huellas, de las primeras tareas que nosotros realizamos con ellos, les estamos sentando las bases de lo que va a ser su trayectoria escolar futura. Y esa trayectoria escolar futura se basa centralmente en la confianza que nosotros depositamos en cada uno de los niños, en sus capacidades, en sus posibilidades, en el asegurarle a cada uno de que puede y de que puede cada vez más, de tal manera que con ese bagaje de confianza, de seguridad, de autonomía en relación a sus propias decisiones, los niños tienen asegurado un futuro mucho más promisorio gracias a esa tarea que fuimos haciendo en compañía de las familias, en compañía de todo el equipo institucional, pero que fue permitiendo entonces que los niños salgan del jardín, egresen del jardín con todos los conocimientos necesarios para poder continuar su escolaridad primaria y después secundaria. Nosotros no aseguramos toda la escolaridad, pero sí aseguramos por lo menos los primeros años de la escolaridad primaria, y esa es nuestra responsabilidad. Pero esa escolarización no está asegurada solamente porque los chicos aprendan lo que no les corresponde aprender, que tiene que ver con aprender a leer y escribir, porque esa no es la función del nivel inicial, pero sí iniciarlos en el mundo de la cultura escrita, iniciarlos en el mundo de la literatura, iniciarlos en el mundo de la música, iniciarlos en el mundo del conocimiento de lo natural, iniciarlos en el mundo del conocimiento de lo social, iniciarlos en el mundo del conocimiento de los números, de tal manera que
con toda esa potencia de esta propuesta tan interesante, tan potente, los niños puedan continuar entonces mucho más seguros, mucho más confiables, mucho más parados en sus propios pies para continuar la tarea apasionante que significa el aprender.